Y ya está. Bueno, buenas tardes, otro día más. Muchas gracias a Cristina Fernández, que es bióloga, que es una gran divulgadora de los fondos marinos de Canarias desde hace muchísimos años, pionera junto con Arturo en oceanográfica de divulgación de los valores naturales del medio marino de las islas, y nos va a introducir precisamente en el mundo marino, en una charla seguro muy espectacular. Tampoco he querido que me avance nada. Y nada, sin más la dejo con Cristina y espero que disfruten de la charla, igual que voy a hacer yo. Tú cuando quieras. Hola, bienvenidos a todos. Voy a ver si consigo en mi pantalla poder verles a ustedes, porque por ahora solo veo a Alexis. No, no vas a poder, no vas a poder. Ah, No, vale, y no, tampoco veo a Alexis, ahora se ha ocultado. Bueno, nada, bienvenidos a todas las personas que están en sus casas o en sus hogares temporales por venir aquí y por interesarse por esta charla. Gracias en especial a BBF por embarcarse en la aventura de montar este seminario que ha resultado ser un éxito y gracias en particular a Alexis por todo el esfuerzo que se está pegando. Como Alexis les comentaba, he sido invitada para hablarles de biodiversidad marina de Canarias. Me llamo Cristina Fernández, para los que no me conozcan, y me presento brevemente. Soy licenciada en Ciencias del Mar. Yo nací en Madrid, o sea, nada que ver con el mar, pero quizá lo que más lejos se tiene pues es lo que más emoción e intriga despierta. Y estudié Ciencias del Mar, vine a Canarias hace 26 años. Cuando acabé, tuve la suerte de poder estudiar un curso que hoy en día sería lo equivalente a un máster de información y divulgación científica marina. Y al poquito tiempo pues fundé una empresa junto con dos personas más, dos compañeros, que se llama Oceanográfica, Divulgación, Educación y Ciencia. Me defino a mí misma como divulgadora o educadora ambiental, y con Oceanográfica tengo una mosca cariñosa por aquí, que no ha estado en toda la mañana y ha venido ahora a la charla también. Bien. Eh, He tenido la oportunidad de participar en 50 publicaciones divulgativas, en 20 exposiciones y en varias decenas de campañas científicas. Alexis me pedía que explicase un poquito cómo llego a Chinijo, cuál era mi relación con Chinijo, y la verdad es que para mí Chinijo fue Alegranza y La Graciosa inicialmente. En el año 2001, después de una experiencia laboral bastante traumática, eh, decido dejar aquel trabajo y BBF me contrata en el marco del proyecto Lanzarote por una Costa Viva para hacer un estudio de lapas y burgados y de blanquizales en La Graciosa. Para mí eso fue un salvavidas en mitad del océano. Fue algo que todavía me emociona al recordar, porque fue vivir interrumpidamente, pero a lo largo de mes y medio, en el Faro de Alegranza, junto con otras maravillosas personas, y entre ellas estaba Alexis. Y bueno, fue una experiencia de vida que vino a marcar mi futuro profesional para siempre. Simultáneamente tuve la ocasión de participar en esta publicación, que de esto hace ya un montón de años, La Graciosa y sus habitantes, pero quizá a la gente del archipiélago pues sí que le suene. He estructurado la charla de la siguiente manera. Como quería abarcar un montón de cosas, porque la biodiversidad marina pues, es enorme, no he sabido muy bien cómo resumir. Voy a intentar ser lo más escueta posible, porque tengo un montón de cosas emocionantes para contarles y quiero compartirlas, ¿no?, con ustedes. Lo primero es, ¿qué es la biodiversidad marina? Cuando me ven mirando para el otro lado es que tengo una pantalla ahí que me está chivando cosas y por eso parece que estoy despistada o imaginándome cosas, pero es que estoy mirando a otra pantalla. Lo primero es definir qué es la biodiversidad marina para que todos hablemos del mismo concepto. Luego presentarles algunas de las especies que quizá por curiosas o por singulares me llaman la atención.
mostrarles los ecosistemas, los hogares de estas especies que les hablaba y desde un punto de vista más humano, pues contar brevemente los servicios que la biodiversidad nos presta a la humanidad, la importancia que supone para nosotros, para las personas, conservarla y cómo pasar a la acción. Sin más, voy a pasar al primer punto, que es la biodiversidad. Bueno, pues la biodiversidad es un término que utilizan los científicos para referirse al número de especies y a la cantidad de individuos de cada una de ellas en un área concreta, ¿no? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, un aula de un colegio. Si nos dijesen que estudiásemos la biodiversidad en ese espacio, tendríamos que ver qué especies hay. Pues a lo mejor están seres humanos, ¿no? Los chiquillos, la profe, alguna mosca, alguna araña, algunas hormigas igual. Pues esta sería las diferentes especies, la diversidad de especies que hay en este aula. Y además tengo que contar el número de individuos y el peso que suponen cada conjunto de especies y el peso de ellos. Por ejemplo, el peso de los chiquillos más el peso de las hormigas, el de las arañas y el de las moscas. Todo eso lo metería en una fórmula que me daría el índice de biodiversidad. Resumiendo, y para dejar las cosas claras, la cantidad y la variedad de especies que hay en un entorno. Y abajo ven pues una imagen submarina, es una ilustración, pero una imagen que podría representar un ecosistema submarino en el que vemos gran variedad de especies en un mismo espacio, ¿no? ¿Qué es la biodiversidad? Creo que ustedes van con un poquito de retraso respecto a cómo voy viendo yo la presentación, pero enseguida me van pillando, ¿vale? Que depende de la conexión wifi que tengamos cada uno, wifi o red, vamos, que tengamos cada uno. Les voy a decir cosas que me apasionan de la biodiversidad marina. Para mí, entrar en el agua, en el mar, es entrar en un universo en 3 dimensiones, porque aunque venimos de tierra, que también tenemos 3 dimensiones, ¿no? Podemos subir a una montaña, bajar, pero siempre nos movemos en un plano generalmente. Y sin embargo, en el mar podemos bucear a distintas profundidades, lo cual nos hace ver la tercera dimensión y sentir la tercera dimensión. Podemos ver formas espectaculares de vida. No olvidemos que la vida en el planeta se genera en el mar. Entonces, en el mar empieza a surgir una gran variedad un abanico muy amplio de especies y de formas de vida diferentes, y solo unas pocas son las que colonizan la Tierra y son capaces de llegar a sobrevivir y a vivir en el medio terrestre, ¿no? Entonces, en el mar sigue ese abanico abriéndose de posibilidades, y como encima no tenemos contacto a diario con las especies marinas, pues nos resultan como más sorprendentes, ¿no? Más llamativas. En Canarias hay catalogadas en este momento unas 7.138 especies marinas, y eso es un montón. Eso realmente podríamos estar hablando de un lugar en el que se concentra muchísimas especies marinas en un punto muy pequeño, ¿no? Es un hotspot de biodiversidad, que se llama un punto caliente de biodiversidad. Además, por la situación que tenemos en el océano, podemos ver casi en cualquier punto grandes animales. En tierra, para poder ver un león, una jirafa, un elefante, tenemos que irnos a un sitio muy concreto. En el mar, realmente, casi en cualquier sitio podemos ver ballenas, delfines, tiburones, tortugas, peces de gran tamaño, grandes depredadores, ¿no? Esto en tierra es bastante más complicado, y bueno, aquí en Canarias tenemos una gran suerte en este aspecto. También decir la cantidad de especies, por pequeñas que sean, que podemos ver en un solo metro cuadrado. Si comparamos cualquier metro cuadrado en tierra frente a cualquier metro cuadrado por ejemplo, en un charco de la orilla, que les invito a que vayan a un charco de la orilla y escudriñen cuidadosamente cuántas especies pueden ver, se van a sorprender. Es muy elevado el número de especies en comparación con lo que podemos ver en tierra, ¿no?
Decirles que además tenemos la suerte de que en los primeros 50 metros de profundidad se concentra el 50% de la vida marina, porque luego en el vasto océano azul pues hay especies, pero no tantas, ¿no? Están mucho más repartidas. Ahora voy a pasar a hablar de los diferentes grupos animales, no de todos, sino de algunos que he ido seleccionando para contar curiosidades, y de cetáceos no me voy a detener porque Marisa Tejedor va a hablar dentro de 2 días, el día 6, y seguro que tiene muchísimas más cosas porque es su verdadera pasión, ¿no? Solamente voy a contar 3 datos. Canarias, en Canarias podemos ver 30 especies de las, que suponen 1/3 de las especies mundiales y supone 20 millones de euros anuales la industria del avistamiento de cetáceos. Realmente esto es un punto fuerte para el turismo. Somos uno de los 3 mejores lugares del mundo para el avistamiento de cetáceos. Respecto a las aves, no les voy a contar porque el seminario que está organizado con un montón de charlas de aves, entonces tampoco voy a desvelar nada nuevo teniendo que tratar tantos grupos. Me voy a saltar directamente a tortugas, por ejemplo, tortugas marinas. Les quiero presentar las dos tortugas más frecuentes y abundantes en nuestro archipiélago, ¿no? Que son la tortuga boba y la tortuga verde. La tortuga boba es una tortuga oceánica que come de todo, que es probablemente con la que hemos tenido más encuentros. Y la tortuga verde es una tortuga que suele estar restringida a las áreas de cebadal. En Chinijo tenemos un buen cebadal, por ejemplo, en el río, entre Lanzarote y La Graciosa. Y como digo yo, las tortugas vienen a Canarias a la escuela y al instituto, porque vienen los juveniles. Cuando ya han pasado su fase inicial, empiezan a tener ya un tamañito y vienen aquí a alimentarse, crecer y aprender, para luego, cuando empiezan a madurar sexualmente, volver a las playas donde nacieron a reproducirse. Las tortugas, junto con el siguiente grupo, que son los peces cartilaginosos, son unos de los animales más antiguos que podemos ver en el mar. Estaban en la tierra ya, bueno, estaban en el mar cuando vivían los dinosaurios. Por lo tanto, aparecieron muchos millones de años antes que el ser humano, y quiero que tengamos eso en cuenta porque las estamos poniendo al borde de la extinción y bueno, quizás en muy poco tiempo, estos animales han conseguido sobrevivir a las glaciaciones, a los diferentes momentos catastróficos para la biodiversidad en la Tierra, y sin embargo en muy poquitos años pues los seres humanos nos las estamos eliminando. Voy a hablar ahora de los peces. Los peces los he dividido en 2 partes, los cartilaginosos por un lado, que son los que en vez de huesos o espinas tienen cartílagos, es decir, como nuestra nariz o nuestras orejas, y los peces óseos, ¿no? Los que tienen carbonato cálcico. Podemos ver en Canarias una gran cantidad de especies de tiburones, y entre ellos pues el tiburón ballena nos sorprende casi anualmente en alguna de las islas con algún avistamiento, y decir que, bueno, pues que es el pez más grande del planeta y que cuando tenemos el privilegio de poder disfrutar de verlo, de que alguien lo ha visto, realmente es como emocionante, ¿no? El encuentro. Luego tiburones martillo, en Chinijo hay un montón y en el resto de Canarias también. Los buceadores casi no los vemos porque son unos peces bastante tímidos, nos guardan la distancia siempre, pero los pescadores y los marineros los ven un montón. Y es más, lo puede estar viendo el barquero y haber buceadores debajo del agua y no verlos. Marrajos también hay bastantes. Tiburón tigre son sobre todo los pescadores submarinos los que nos narran los encuentros con los tiburones tigre. No es muy frecuente tampoco. El tiburón toro sí que tienen la suerte, sobre todo en las islas occidentales, de verlo más frecuentemente, incluso hembras preñadas.
Hay otro tipo de tiburones que están más por el fondo, como por ejemplo el cazón. El cazón se utilizaba sobre todo antes para hacer tollo, es una comida canaria para los que no lo conozcan, o encuentros ya más ocasionales como puede ser el tiburón azul. Comentar, por ejemplo, una curiosidad de los tiburones que me encanta, que es que los tiburones tienen un sistema de reproducción, pues en muchas ocasiones a través de huevos. En ocasiones incuban esos huevos dentro del cuerpo de la madre y hay algunas especies incluso que lo hacen a través de placenta, como los propios mamíferos, es decir, que están en continua relación con la madre y la madre es la que les manda nutrientes o las necesidades que tengan como oxígeno, etcétera. Y bueno, pues el caso del tiburón azul, que es el último que les presenté, es un caso tremendamente llamativo porque no lo sabía, pero hace poco me comentaron, me comentaron hace poco que llega a parir en un solo parto 130 crías. Esto debe ser un espectáculo porque las crías cuando nacen tienen 40 centímetros de longitud. Imagínense cómo puede estar aquella hembra con 130 crías dentro, ¿no? En el momento del parto tiene que ser increíble. Y lo que les comentaba de que tanto tiburones como tortugas los estamos llevando al borde de la extinción y que en los últimos años los estamos poniendo en peligro, quiero que vean una fotografía de la lonja de Vigo en la que, bueno, todo esto son tiburones azules, entran dentro de lo que se llama la pesquería del pez espada porque se venden como la misma carne y bueno, está siendo realmente dramático el estado de conservación de los tiburones por este tipo de pesquerías y por pesquerías como la de la aleta de tiburón, que podemos pensar que solo afecta a Oriente y sin embargo afecta a todo el mundo. Es un drama a nivel mundial. De hecho, en Canarias se han visto secaderos de aleta de tiburón y se han requisado por ilegales. Pero la importancia de eliminar una especie del ecosistema es realmente desestabilizar todo el ecosistema. Ya hablaremos más adelante del equilibrio que guardan entre las especies. Voy a continuar brevemente con las rayas, ¿no? También otros peces cartilaginosos. Puede haber rayas o mantas que son pelágicas, como la manta diablo. Pelágicas quiere decir que están en la columna de agua, que no viven ligadas al fondo, o este otro grupo que les acabo de enseñar, que son las que viven más ligadas al fondo. Realmente en Canarias podemos ver en muchos sitios, con fondos arenosos generalmente, chuchos, ratones, obispos, mantelinas, y es un espectáculo que es un valor turístico. Les muestro en esta siguiente diapositiva el angelote. El angelote ha sido declarado recientemente en peligro de extinción, y no porque en Canarias esté mal conservado, sino porque es el único sitio donde se conserva bien. Todo su área de distribución, que era pues Gran Bretaña, el Mediterráneo, parte los archipiélagos hasta llegar a Canarias, toda este área del Atlántico Este, sus poblaciones se han visto drásticamente reducidas hasta el caso de estar extintas en muchos de las ubicaciones y sin embargo en Canarias conservamos una buena población de angelotes. Si sabemos conservarlas, podremos mantener a salvo esta especie. Si no, pues lamentablemente va a tener una desaparición en el mundo. Y como les decía, la presencia de tiburones y rayas es realmente un valor turístico porque en Canarias podríamos decir que no ha habido ataques mortales ni peligrosos de tiburones. Ha habido algún mordisco más por accidente de choque, pisotón, etcétera, que por intención del animal de cazar o lo que sea. Son un reclamo a nivel mundial y realmente podríamos vivir si lo hiciésemos respetuosamente de nuestra biodiversidad. Voy a pasar, como les decía, a los peces óseos, ¿no? Ya hemos visto los cartilaginosos y ahora vamos a ver los que tienen espinas.
Vamos a hablar de los que tienen un valor pesquero así como importante porque soportan grandes pesquerías. Tenemos aquí el pez espada, tenemos los atunes bonitos que son bastante frecuentes en Canarias, el peto, por ejemplo, también. Sardina y caballa, que aunque no son de estos grandes depredadores, pues también soportan unas buenas pesquerías. Medregales, que hay una buena representación de especies en las islas. Jureles, que ya son más de fondo, pero bueno, también van en bancos, son grandes. Las bicudas también las vemos bastante próximas a costa. Aquí he reunido como una muestra de pescado azul que llamamos en el mercado, ¿no? En pesquería. Es pescado con una gran cantidad de grasa en el músculo y bueno, pues tienen importancia económica, ¿no? En esta diapo les presento al mero y al abade, son dos grandes especies bastante curiosas y llamativas de ver. La verdad es que cuando antaño no era tan difícil de ver meros y abades, pero ahora cuando vemos un mero grande realmente es emocionante porque son escasos. Y, y bueno, hay que comentar que los meros o los peces en general, cuanto más grandes son, más capacidad de reproducción tienen, más huevos pueden poner, más esperma producen y eso es importante para tener en cuenta porque cuando gestionamos en base a tallas mínimas estamos permitiendo la captura de todas las tallas grandes de pez y eso está mermando de forma drástica la capacidad de reproducción y de perpetuar una propia especie. Por poner el caso del mero, pues 7 meros de 1 kilo pueden producir los mismos huevos que un mero de 7 kilos. Entonces, a la hora de gestionar las pesquerías, deberíamos también preservar las grandes tallas. Y esto, además, lo tenemos que tener muy en cuenta porque, como ya diré más adelante, hay peces que a lo largo de su vida cambian de sexo. Y lo dejo aquí y lo rescato en otra diapo más adelante. Les presento aquí, por ejemplo, algunos ejemplares de los sargos, de la familia de los sargos, el sargo breao, la galana, el sargo blanco, la saifía. Podríamos hablar también de la mojarra, del sargo picudo. Hay diferentes. Estos animales viven más bien ligados a fondos rocosos, viven en pequeños grupos y bueno, pues son habituales, ¿no? de nuestras costas. Otros grupos que también tienen mucho interés pesquero son pues, el grupo de las samas, ¿no? Sama de pluma, sama roquera, bocinegro. Cuando digo sama de pluma me estoy refiriendo también a la misma que la sama roquera, también la catalineta, que son como se conocen a algunos ejemplares de sus fases más juveniles, ¿no? He puesto, por ejemplo, aquí la sama, la primera, la de arriba, que tiene un bulto en la frente, ¿no? En el melón, y es una protuberancia que le sale al macho cuando alcanza tallas muy, muy grandes. Cada vez vemos menos machos con esta gran protuberancia. También otros más pequeñitos como la breca o la chopa, ¿no? O ya fuera de la familia de los espáridos, me gustan mucho las salemas y las herreras porque hacen bancos y puedes ver el comportamiento o la dinámica de natación de los diferentes bancos que es muy curiosa porque es armónica, ¿no? Cuando ves un banco de salemas buscar alimento ahí entre las algas o un banco de herreras revolver el sedimento. Lo que les hablaba del cambio de sexo, pues lo voy a rescatar en esta diapositiva. Les estoy enseñando 4 especies que a simple vista podrían parecer
diferentes entre sí. Cuando hablo de vieja, pues pongo la vieja colorada y la vieja gris, y realmente son los diferentes sexos de la misma especie, ¿no? La roja es la hembra y la gris es el macho. Lo mismo pasa con la Julia, que el de arriba, el que es más naranjita, es el macho, el de abajo es la hembra. Y en el caso de las dos especies de abajo, tanto de peje verde y de peje perro, he puesto la hembra encima y el macho debajo. Bueno, pues me voy a centrar, por ejemplo, en el caso del peje verde, que vive en una estructura en la que todos nacen hembras y viven juntos cuando son hembras y juveniles, y hay un macho que tiene ese harén, ¿no? Ese grupo, que es el que fertiliza principalmente a los huevos de estas hembras. Y cuando este macho muere o desaparece de este harén, la hembra más grande o los machos iniciales se transforman en macho dominante. Es decir, nacen con las dos gónadas, con la gónada femenina y la gónada masculina, y van desarrollando más la que necesiten en ese momento. Generalmente, según las especies, pues primero son una cosa y luego otra. Por ejemplo, en el caso del mero, primero son hembras y a los 80 centímetros de tamaño pasan a ser machos. Entonces, recuerdan que habíamos dejado pendiente el tema del cambio de sexo cuando hablábamos del mero, cuando estamos quitando las tallas grandes. Por ejemplo, en el mero, que la talla mínima está establecida en 45 centímetros, podríamos estar eliminando todos los machos de la población, lo que quiere decirse que podríamos exterminar una población porque no hay machos que fecunden los huevos de las hembras, si es que fuésemos capaces de acabar con todos los machos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una reflexión interesante. Y hablando también del cambio de sexo, en el caso de las viejas, pues es el único pez loro que tenemos en Canarias, pero además es el único pez loro a nivel mundial que se conoce que no cambia de sexo, no tiene esta inversión de las gónadas. Quiero hablar, por ejemplo, de otro grupo, voy a dar un salto a las fulas. Tenemos aquí las fulas tradicionalmente que habitaban en Canarias, pues son la fula blanca, que es un poco más pelágica, es decir, que está más en la columna de agua, cerca del fondo, pero en la columna de agua, mientras que la fula negra está más a ras de suelo, en cuevas, etc. Y la fula tres colas, que la encontrábamos a más profundidad. Pues recientemente, probablemente debido al tráfico de plataformas petrolíferas y de barcos perforadores, etcétera, en Gran Canaria y Tenerife, se están viendo con más frecuencia estas dos fulas grandes que les he puesto, que es la fula sargento africana y la fula sargento, y se han establecido aquí, o sea, ya están reproduciéndose y están reclutándose aquí. Y nuestras fulas llegaban como mucho a 15 centímetros. Las fulas que han venido de fuera, la fula sargento africana llega a 40. O sea que realmente podemos estar hablando que hay que observar bien estas nuevas incorporaciones al ecosistema porque alteran las redes y la manera de interrelacionarse entre los animales que ya había aquí, ¿no? Entre las especies que ya había aquí. Les voy a hablar ahora de animales curiosos. Por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención el caballito de mar. Creo que nadie se ha quedado pasivo cuando ha visto que esto es un pez, ¿no? Aunque no tenga forma de pez, que ha prescindido o ha reducido muchísimo su capacidad de natación a costa de tener una aleta caudal prensil como la cola de un mono, ¿no? Y bueno, curiosidades, pues que es el macho el que incuba las hembras en su tripita y luego las pare. Y bueno, pues es un parto muy bonito, ¿no? Se abre como un poro que tiene en lo que podríamos imaginar como un ombligo y de ahí va expulsando las diferentes crías. Otro animal que ha reducido muchísimo su capacidad de natación es el pez esponja. ¿Para qué lo ha hecho? Para mejorar su mimetismo, ¿no? O sea, él ha preferido el camuflaje como estrategia en vez de la velocidad. Y sus
sus aletas pectorales casi las ha transformado en patas sobre las que caminar. Es un pez que a veces lo tienes delante y hasta que no te dicen está aquí, no eres capaz de verlo. Me encanta porque es un privilegio, ¿no? O sea, se te acelera el pulso cuando ves uno, decir, Dios mío, lo he visto. Pues sí. Y este cuernito que vemos que tiene en la parte izquierda, ¿no? Que es la cabeza, por si alguien no está viendo el ojo es muy chiquitito, negro. Este cuernito que tiene es un señuelo para atraer a sus presas hacia la boca. Tenemos también un tamboril espinoso. Los peces globo me apasionan, son una pasada, y este en concreto porque mide 80 centímetros, o sea que no es nada, nada chiquitito, ¿no? Es enorme. Y bueno, pues con el cambio climático, con la tropicalización de las aguas, se está viendo que antes que era mucho más frecuente en las islas occidentales, está ganando terreno hacia las islas orientales por el calentamiento del agua. Y aquí tenemos un pez trompeta que, bueno, ya su forma es muy llamativa y sus estrategias de caza son de traca, ¿no? O sea, se pueden poner a la sombra de un mero, a la sombra de un pejeperro ahí al acecho para quitarle las presas directamente al, al que le está guardando las espaldas. Y luego cuando abre la boca realmente parece un embudo, ¿no? Un fonil. Tiene una gran boca para ese cuerpo que tiene una enorme boca que hace de aspiradora y puede capturar pues peces o presas más grandes muy grandes, de gran tamaño, más grandes que él no, pero de gran tamaño. No quiero dejar el grupo de los peces óseos sin explicarles un estudio que hubo en el año 2000 en el que vieron que las pesquerías de todo el mundo, de los grandes océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Índico, se vieron reducidas desde los años 60 hasta el año 2000, en 40 años, se vieron reducidas en un 90%. Esto quería decir que en esos 40 años habíamos eliminado 9 de cada 10 peces y han pasado 20 años más y la curva sigue bajando. Ahí sí que no hemos conseguido estabilizar la curva. Y otro dato alarmante es que para 2050 se prevé que haya más plásticos que peces en el mar, lo cual es francamente dramático porque los plásticos no desaparecen del océano. Voy a pasar de grupo, voy a ir al grupo de los equinodermos, las estrellas. Es un grupo, la verdad, bastante fascinante, parecen animales muy elegantes, muy estáticos y sin embargo me gustan porque son de estáticos, no tienen nada, llegan a ser muy rápidos. Tienen simetría radial, eso quiere decir que si la partiésemos, no la vamos a partir, pero si la partiésemos casi todas ven que tienen 5 patitas, pues si la partiésemos en 5 porciones, cada una de ellas sería simétrica. Ven que hay una que se llama estrella de brazos múltiples en la esquinita arriba, que no tiene 5 brazos, que tiene más. Y ven que hay un brazo que lo tiene muy chiquitito. Bueno, pues he cogido esta foto para poder acordarme de explicarles que las estrellas de mar, cuando pierden una parte de su cuerpo, son capaces de regenerarla, lo cual es algo como fantástico, ¿no? Pierdo un brazo por un accidente y lo puedo regenerar otra vez. Sería maravilloso si tuviésemos esa capacidad. Pero es que además del brazo puede salir otra estrella. O sea, que es algo como wow. Hay estrellas, las que les estoy mostrando aquí, las rojas, y las que son marroncitas o azules y tal, son estrellas más bien de roca, a excepción de una de las rojas que tiene las puntitas hacia arriba. Y esta que acaba de salir, la estrella Peine, son estrellas de arena, tienen la capacidad de enterrarse rápidamente en el sedimento. Y además les estoy poniendo, ha aparecido una comátula y una ofiura, que son animales muy parecidos a las estrellas, también equinodermos. Estos dos grupos son animales de ambientes oscuros, se esconden debajo de las rocas y tienden a salir de noche a cazar.
Ahora espero que todos estén viendo la parte de abajo de una estrella, ¿no? La parte ventral de una estrella, en la que se ven un montón de tubitos que tiene una ventosa en el extremo. Y estos son los pies ambulacrales. Esto es gracias a un sistema de sifones, la estrella es capaz de meter y sacar agua para activar y desactivar la ventosa de la punta y poder desplazarse, poder cazar y poder abrir su alimento. Cuando digo cazar, no sé si han tenido la oportunidad de ver un erizo de mar cerca de una estrella, pero pueden ver la capacidad, la velocidad que pueden llegar a tener estos dos animales. El erizo de mar sale escopeteado desde que siente que está la estrella y la estrella sale detrás y lo puede llegar a envolver, ¿no? O, por ejemplo, con estos pies ambulacrales una estrella es capaz de abrir un mejillón o levantar una lapa. Esto es una pasada. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ponerse una estrella de mar en la mano, sienten los pies, ¿no? En la palma de la mano. Voy a pasar a hablar de los erizos, que también pertenecen a los equinodermos. Esto que pongo arriba es un erizo bastante extraño, son erizos irregulares, se esconden en la arena y sus púas no pinchan, son púas blandas. Esto ya sí que sería un erizo más tradicional y me voy a detener en este, que es el erizo diadema, que durante décadas formó un ecosistema único. Único me refiero a un ecosistema en sí mismo, ¿no? Dominado por él, que son los blanquizales. Fue capaz de sustituir un ecosistema que había previo a esta gran explosión demográfica del erizo diadema, eran las bandas de algas, ¿no? Todos estos acantilados y arrecifes de roca estaban cubiertos por una banda de algas amantes de la luz, una banda de algas fotófilas, que probablemente muchos recordemos que aparecían como arribazón en las playas a principio del invierno. Bueno, pues este erizo mermó muchísimo las poblaciones de bandas de algas y lo sustituyó por lo que llamábamos blanquizal, que es esto. Una característica del erizo es que cuando le faltó alimento es capaz de reducir el tamaño de su cuerpo, que es calcáreo, que es como si nosotros disminuyésemos nuestros huesos para disminuir su necesidad energética y poder sobrevivir sin tanta comida. Algo para mí alienígena, ¿no? También equinodermos son las holoturias. En Canarias se les conoce como pinga de burro o pepino de mar. Y bueno, las he querido poner porque son animales que cubren un punto en el ecosistema muy importante y es que son detritívoros, comen arena, lo que hace que se alimenten de la materia orgánica que hay entre los granos. Y eso hace que limpien nuestra arena, grandes cantidades de arena. Cuantas más holoturias hay, pues más limpio también está el sedimento. A lo mejor alguien se ha tropezado con estos hilitos, que son un mecanismo de defensa de esta especie, se llaman túbulos de Cuvier y son pegajosos. Es su defensa contra las amenazas, ¿no? Entre los moluscos, pues estamos hablando que tenemos los pulpos, que podemos decir como curiosidad, pues que casi se podría hablar que tienen 8 cerebros, uno por cada pata, para moverlas independientemente. Los chocos, los calamares. También dentro de los moluscos están las caracolas, que generan la concha ellas mismas y van creciendo con ella. Crece la concha a la par que crece el animal. Los bivalvos, que son los que tienen dos conchas como el abanico, o las lapas, que todos las conocemos, que tienen solo una. También dentro de este grupo están las vacas marinas, la liebre de mar o los nudibranquios, un grupo que despierta pasiones. Luego, entre los crustáceos, tenemos, por ejemplo, los cangrejos. Hablar de los cangrejos, que en muchas ocasiones encontramos caparazones de cangrejos en costa y pensamos, ah, mira, un cangrejo muerto, y muchas veces no es el cangrejo muerto. Si el caparazón está íntegro, es la muda de un cangrejo. La piel del cangrejo es como una coraza que no le permite crecer, y para poder crecer tiene que deshacerse, tiene que salir
de esa carcasa y ser vulnerable por unos instantes para poder hincharse de agua, crecer y luego endurecer su piel y formar un nuevo caparazón, ¿no? Y esa curiosidad es interesante, ¿no? No te deja boquiabierto, no te deja pasivo cuando la descubres, te deja boquiabierto. Las langostas, que pasan por un montón de fases desde que son huevos hasta que son adultas, como esa que les he puesto ahí, que parece como un tetrápodo con ojos, que nadie diría que es una larva de langosta reña, ¿no? Los cangrejos ermitaños, que aprovechan las conchas de los moluscos, de las caracolas, para poder salvaguardar sus vísceras, que las tienen al aire. Y entonces esto tienen un doble trabajo. Cuando tienen que crecer, tienen que cambiar de concha y cambiar de su propio caparazón. Y bueno, muchos camarones que actúan como, les he puesto aquí la Lady Escarlata, que actúan como limpiadores, tienen relaciones de simbiosis, relaciones con otros peces, como pueden ser morenas, meros, etcétera, en las que ellas se alimentan de los parásitos de estos grandes peces y le hacen un favor al pez, a la par que el pez las defiende en sus cuevas. De manera bueno, que tienen una relación en la que los dos ganan, ¿no? El gusano de fuego. El gusano de fuego, ya no estamos hablando de los crustáceos, me he pasado a otro grupo de invertebrados, a los poliquetos. Ven que tienen un montón de pelitos blancos por los dos laterales. Estos son las cerdas que son urticantes. Se llama gusano de fuego porque cuando se siente amenazado extiende las cerdas y como pases cerca se te clavan y te inyectan ese veneno, su defensa. Me gustan los gusanos de fuego porque, aparte de lo espectacular de su colorido, porque son necrófagos, nos limpian, hacen desaparecer a los muertos del océano. De los nidarios, del grupo de los nidarios, quería contar una curiosidad porque sé que ha habido ya una charla sobre corales de profundidad y seguro que les han hablado un montón sobre el grupo de los nidarios. Simplemente que, aparte de corales, pues podemos tener medusas o anémonas. Y lo más curioso que quería explicarles sobre los nidarios es que tienen todo su cuerpo recubierto con una serie de poros, como si nosotros tuviésemos los pelos, ¿no? El vello de la piel, pues en vez de ese vello ellos tienen nidocitos. Y estos nidocitos no son más que un poro en el que hay un arpón armado dentro y por contacto, cuando alguien toca al animal, el arpón sale disparado e inyecta un veneno en el cuerpo que haya entrado en contacto. Y los nidocitos siguen activos aunque el animal esté muerto, es decir, que aunque veamos una medusa fuera del agua, tiene los nidocitos activos, así que no la andemos tocando. Las esponjas. Bueno, me resulta impresionante que una esponja como esta tenga una capacidad de filtración de 1000 litros de agua al día. Las esponjas, pese a su aspecto inanimado, a no tener músculos, a no tener sistema nervioso, son animales también. Son animales que filtran el agua a través de los poros de su piel y la sacan por esos agujeritos que estamos viendo en la parte alta. Y bueno, pues el depredador de las esponjas, entre otros, pues pueden ser, esto es un opistobranquio que se llama Tilodina perversa, pero pueden ser moluscos, ¿no? Un opistobranquio, esto es un molusco y muchas veces son incluso pues nudibranquios y así. Voy a presentarles ahora los distintos ecosistemas marinos. Desde la orilla, desde los charcos del intermareal, de lo que queda entre la marea baja y la marea alta, estos animales y vegetales que están en el intermareal son grandes supervivientes. Pueden pasar 6 horas secos con un sol que raja las piedras a 6 horas sumergidos con el embate de las olas. Realmente son muy duros y tienen un estado de conservación dramático. O sea, la merma de la biodiversidad en los intermareales está siendo francamente importante.
Si no han tenido nunca curiosidad por ir a los charcos, les invito a que lo hagan cuanto antes, con el máximo respeto, pero que tengan ese contacto, porque realmente son un museo al alcance de todas las personas, ¿no? Luego los fondos duros, la roca, ¿no? En la roca tenemos cuevas, tenemos desplomes, techos, tenemos acantilados, rasas. Hay un montón de ambientes que pueden estar soportando a unas grandes comunidades de animales y plantas. Más bien plantas, me he equivocado, perdón, algas. Y ahora voy a explicar la diferencia entre plantas y algas. En los fondos blandos son los fondos de arena. En Canarias no son fondos con una alta biodiversidad, aunque podemos encontrar puntos específicos, pues, donde encontremos anguilas jardineras o esponjas, anémonas. Por ejemplo, en Lanzarote hay un lugar en que por la noche te metes y es como un jardín de flores la cantidad de anémonas que hay, pero en general tienen una biodiversidad menor que los fondos de roca. Sin embargo, los cebadales son praderas de hierbas marinas, y la hierba ya sí que es una planta. ¿Y cuál era la diferencia de planta o alga? Pues las plantas tienen, como conocemos en tierra, ¿no?, raíces, tallo, hojas, se reproducen por flores o por esquejes, mientras que en las algas todas sus células son iguales, son animales más sencillos. Y bueno, pues estas son plantas que sobreviven a las condiciones marinas de salinidad, de oleaje. Y decirles también que de los cebadales tenemos un gran problema también con la conservación, y son la guardería, son donde pasan tanto la reproducción como las fases juveniles, muchos de las especies de interés pesquero, muchos de las especies de crustáceos que soportan también la alimentación de estos peces. Y si perdemos los cebadales, ya hemos perdido gran parte de las bandas de algas fotófilas, realmente tenemos un grave problema. Me he olvidado decir que en los fondos rocosos, en Chinijo, hay un lugar que lo conocí en 2013, se llama La Burrera, y está al norte de La Graciosa. Cuando la primera vez que buceé de ahí, salí del agua llorando, diciendo: Dios mío, esto es una maravilla. Realmente Canarias tuvo que ser así algún día, y ya no lo he conocido, pero es que lo que hay ahora es mucho menos de lo que hubo. Entonces, a ver si conseguimos darle al mar una segunda oportunidad para que regenere todo lo que está perdiendo, ¿no? Porque realmente tiene buena capacidad de recuperación. Me quedan dos ecosistemas más que los voy a pasar muy rapidito: las aguas profundas, en las que reinan los corales de profundidad, las esponjas, especies de peces con crecimiento muy lento como kelmes, tiburones de profundidad o peces de profundidad, y cangrejos, camarones también. Y, perdón, me he saltado de diapo. Y el mundo pelágico, que ya es el océano abierto. La biodiversidad suele ser menor, está más repartido, excepto momentos puntuales de frenesí alimenticio. Todo lo demás está bastante más repartido. Ahora voy a hablar brevemente sobre los servicios que nos presta la biodiversidad a los humanos. Es por todo conocido que nos da pescado, ¿no? Nos da pesca y marisqueo. O sea, que es una fuente de alimento. Quizá no es tan conocido que son los pulmones del planeta. El 75% del oxígeno atmosférico lo producen las algas, principalmente las microalgas. Claro, pensemos que la cantidad de bosques que hay y la superficie de bosque que hay es mucho menor a todos los océanos, y casi en cualquier lado hay microalgas, ¿no? Por otro lado, otro dato sorprendente es que 1 de cada 6 empleos en la Unión Europea está vinculado directa o indirectamente con el medio ambiente y la biodiversidad. Y no somos conscientes de eso cuando no la estamos tratando adecuadamente. También nos da energía, medicinas, y en Canarias podemos decir que no la biodiversidad, pero sí el mar nos da el agua que bebemos y que tenemos en nuestras casas. Esto ya serían razones más que suficientes para respetar y cuidar el planeta, pero sin embargo seguimos pensando de manera androcéntrica. Digo androcéntrica porque el hombre está como en la cima del mundo y todo lo demás está a su servicio. Y digo el hombre,
en concreto, porque realmente es así, ¿no? No es ni siquiera la especie humana en su conjunto. Cuando realmente la ciencia nos ha demostrado que la interrelación entre todas las especies del planeta es la que consigue el equilibrio, es la que garantiza la salud de todos y cada una de los miembros de la biota, de la biodiversidad. Muchos estudios están demostrando que la pérdida de biodiversidad aumenta la propagación de las enfermedades, y esto que estamos viviendo ahora del confinamiento pues va en esa línea. Realmente los ecosistemas los hemos simplificado tanto que viruses de murciélagos son capaces de saltar de especie y llegar a la especie humana. Lo que está comentando Trump de las teorías de la conspiración, que el coronavirus ha sido creado, es una paranoia de este hombre o de los conspiranoicos, porque la ciencia ha demostrado que el COVID es un virus de aparición natural que ha pasado de los murciélagos por otra serie de especies, llegando al ser humano por la relación que hemos tenido con esas especies intermedias y por la mala conservación de los ecosistemas, ¿no? Y para eso la naturaleza tiene una receta, ¿no?, para el cambio, y es que debemos conectarnos con ella, debemos reconectarnos con ella, debemos despertar nuestro sentido común. Ya que hemos empezado en este confinamiento con la cultura del cuidado, pues tenerla más presente y ser más austeros. Aunque nos digan que para reactivar la economía hay que gastar, no es verdad. Necesitamos ser más austeros, necesitamos simplificar nuestra vida. Y simplemente decirles que el planeta necesita todo el cuidado que le podamos dar, cada uno de nosotros, porque realmente está en peligro. Me estoy extendiendo bastante, entonces con esa receta que nos da la naturaleza voy a parar. Tenía como 10 acciones que voy a pasar rápido para no entretenerme, que podríamos poner en práctica cada uno de nosotros y de esta manera tener una menor huella de carbono. No me ha dado tiempo a profundizar en casi nada, entonces invitarles a que si quieren más información, pues la pueden encontrar en la Guía de Biodiversidad Marina de Canarias, y vienen como 700 y pico especies, 760 especies, contando curiosidades, ayudando a diferenciar unas de otras. Hay más bibliografía. Cuando me puedan ver mejor, tengo aquí, por ejemplo, Peces de las Islas Canarias, de Alberto Brito. Tengo aquí también Guía de la Flora y Fauna, perdón, Guía de la Fauna Marina de Canarias, de los Ocean Brothers, de los hermanos del Rosario. Bucear en Canarias, o la serie de Sergio Han, que también son muy buenos. Y bueno, estos son, entre otros, mis libros de cabecera para biodiversidad. Esta diapo que tienen ahora de la economía del bien común es para decirles que la guía anterior la guía anterior está hecha en base a criterios de sostenibilidad. No sostenibilidad ambiental únicamente, sino ético y social. Y realmente esto soporta una economía diferente a la capitalista, que también es viable. Y que quizás en este momento sería el momento de cambiar de modelo. Sin más, no me extiendo. Muchísimas gracias y darles un abrazo a todos. Creo que ahora hay un turno de palabras. Si Alexis toma la palabra. Muchas gracias, Cristina. Bueno, magnífica presentación y bueno, gracias por sumergirnos en las aguas de Canarias, que se extienden lógicamente por el archipiélago Chinijo, y describir pues, de una manera, aunque tú pensabas que te extendías y demás, bastante amena. Bueno, describir Estoy los aquí. fondos, la vida de nuestro mar. Y bueno, como siempre digo, tienen unos minutitos para hacer cualquier pregunta. Aprovechen a Cristina, que está aquí, que está dedicando pues, su tiempo a compartirlo con nosotros. Y si alguien tiene una pregunta, que la dirija a través de preguntas y respuestas. Lo tienen en el programa Zoom.
A ver, poco a poco. Bueno. He visto una, ¿no?, que pone que me he debido confundir. Cuando hablaba del caballito de mar, decía que el macho incubaba a las hembras, ¿no? Las hembras ponen los huevos en los machos, en un parche que tienen los machos, y los machos las fecundan y incuban los huevos para que luego salgan las crías. O sea que realmente lo que incuban son los huevos y pare a las crías. Te preguntan por la inversión sexual en meros, viejas, si las podrías explicar un poquito más. Sí. En los meros concretamente, todos los meros al nacer son hembras y cuando alcanzan una talla de 80 centímetros pasan a ser machos. Es decir, nacen con las dos gónadas, con femenina y masculina, pero solo desarrollan la femenina y la masculina queda como aletargada, ¿no? Cuando ya pasan a una talla de unos 80 centímetros, la femenina va disminuyendo y se desarrolla la masculina, de forma que los grandes meros, los meros de más de 80 centímetros, todos son machos. Y sin embargo, en las viejas no pasa eso. Todas las viejas nacen con su sexo definido, no tienen la duplicidad de gónadas, sino que o nacen hembras o nacen machos. Y a lo largo de su desarrollo siempre serán hembras o siempre serán machos, como nos pasa a nosotros, ¿no? Te preguntan sobre la evolución del erizo de Arema en chinijos, si sabes algo de los estudios en los últimos años. Eh, Cuando participé en el estudio de Blanquizales, que hace ya de esto 20 años, casi nada, eh, la gente que venía con nosotros, Fernando Espino, se echaba las manos a la cabeza de decir, Dios mío, el Blanquizal en Alegranza ha ocupado todo el espacio, ¿no? Y realmente había ocupado toda la franja sur de la isla, sur-oeste, la parte que estaba más al soco del oleaje. El erizo tuvo un problema vírico, que tuvo una pandemia, por así decirlo, que redujo su población muchísimo. Ahora es bastante difícil encontrar erizo diadema, están restringidos a huecos o a lugares muy concretos y el blanquizal ha sido sustituido por unas algas de crecimiento rápido, bastante algodonosas, que no son capaces de generar estructuras. No tengo datos de la evolución de este paso en concreto en Canarias. Ha pasado en todo el archipiélago, la merma del blanquizal, y no tengo constancia de datos concretos en Canarias. Lo que sí que puedo decir es que no hemos recuperado la banda de algas fotófilas de Cistoseida auries marinas que había antes y que era muy interesante porque creaba estructura, era un alga de gran porte que permitía cobijo y defensa a muchas especies para albergar a los juveniles e incluso las crías. Bueno, y ya te preguntan como empresa dedicada a la educación ambiental si se puede colaborar de alguna manera con ustedes o con WWF, pero bueno, yo que te lo dirijo a ti. Sí, bueno, tanto WWF como nosotros, bueno, nosotros acogemos a gente en prácticas, WWF tiene sistemas de voluntariado y que de eso habla mejor Alexis, que es el que sobre todo lleva a la gente a Chinijo, que son las experiencias reveladoras. Y nosotros acogemos a gente en prácticas. No tenemos una red de voluntariado, pero creo que en este momento van a salir muchas actividades de voluntariado porque realmente en este confinamiento está surgiendo el lado activista de muchos de nosotros para preservar lo que nos queda de la naturaleza, afortunadamente. Sí, esperemos que aprovechando estos momentos, como bien hablabas, ella se aproveche por la gente para tener un poco de sentido común, para conectar con la naturaleza y a través del voluntariado y otras acciones, pues cambiemos la dinámica que estábamos siguiendo. Sí, Pues nada, pues acabamos. Muchas gracias, Cristina, otra vez. a ustedes. Y ya nos vemos en los siguientes días. Pues nada, hasta luego. Gracias, gracias a todas.